Mi nombre es Esperanza Santamaría y durante los últimos 8 años he trabajado como encargada de mantenimiento en la Hacienda San Miguel, una mansión colonial del siglo XVIII que ha sido mi hogar durante toda mi vida. Para la familia Mendoza, los nuevos propietarios que compraron la propiedad hace 6 meses, soy simplemente la empleada doméstica que conoce cada rincón de la casa pero que carece de la educación y el background social para entender realmente el valor histórico y cultural de lo que mantengo. Lo que los Mendoza no saben es que soy la bisnieta de don Aurelio Santamaría, el constructor original de la hacienda, y que he pasado años buscando los documentos que podrían probar mi derecho legítimo a heredar la propiedad que mi familia perdió durante la Revolución. Esperanza, estos pisos de mármol necesitan más atención, me dijo Claudia Mendoza esa mañana de miércoles, caminando por el hall principal con sus tacones resonando contra las piedras que yo había pulido desde las 5 de la mañana. En nuestra casa anterior, la servidumbre entendía la importancia de mantener estándares apropiados. Por supuesto, señora Mendoza, respondí, ajustando mi uniforme mientras observaba las huellas que sus zapatos habían dejado sobre el trabajo que acababa de terminar. ¿Hay algún área específica que le preocupe? Toda la casa necesita más atención. Ricardo y yo estamos planeando recibir invitados importantes el próximo mes, gente de sociedad que aprecia la calidad real. Asentí comprensivamente mientras mentalmente repasaba la historia que conocía de cada habitación, cada fresco, cada detalle arquitectónico que mis antepasados habían diseñado y construido con sus propias manos. Durante generaciones, los Santamaría habían sido artesanos, arquitectos y propietarios de tierras prósperos hasta que la Revolución los obligó a huir, dejando atrás todo lo que habían construido. Esperanza, Ricardo Mendoza bajó las escaleras principales, consultando su reloj de oro. ¿Ordenaste las flores para el jardín como te pedimos? Sí, señor Mendoza. Las rosas blancas y los jazmines que especificó están siendo plantados esta mañana. Bien. Y recuerda, cuando lleguen los jardineros, supervísalos cuidadosamente. No queremos que dañen nada valioso. Por supuesto. Lo que Ricardo no sabía era que yo había estado cuidando esos jardines desde que era niña, cuando mi abuela me enseñó el diseño original que había creado mi bisabuelo. Cada planta, cada sendero, cada fuente había sido colocada según un plan específico que yo conocía de memoria, transmitido a través de generaciones de mujeres Santamaría que habían mantenido viva la historia de nuestra familia. Durante los últimos 6 meses, desde que los Mendoza compraron la hacienda del gobierno por una fracción de su valor real, había estado observando cómo trataban la propiedad como una adquisición social más que como el hogar histórico que realmente era. Habían instalado equipos de aire acondicionado que dañaban las paredes originales, habían reemplazado ventanas coloniales auténticas con vidrios modernos, y habían hablado sobre modernizar la cocina histórica donde mi bisabuela había cocinado para su familia. Esperanza, Claudia me llamó desde la biblioteca. ¿Por qué hay tantos libros viejos aquí? Ocupan espacio que podríamos usar para decoración más apropiada. Me acerqué a las estanterías que contenían volúmenes que databan de los 1800s, muchos de ellos primeras ediciones de literatura mexicana y textos históricos que mi bisabuelo había coleccionado durante su vida. Estos libros están aquí desde que se construyó la casa, señora Mendoza. Son parte de la colección original. Exactamente mi punto. Necesitamos algo más contemporáneo, más apropiado para gente educada. La ironía era dolorosa. Esos libros habían sido seleccionados por un hombre que había estudiado arquitectura en París y literatura en Madrid, un visionario que había traído cultura europea a México mientras mantenía sus raíces profundamente mexicanas. ¿Qué sugiere que hagamos con ellos?, pregunté. Véndelos o dónalos. No importa. Solo quiero que desaparezcan antes de la fiesta del mes próximo. Durante las siguientes semanas, noté un patrón creciente en las mejoras que los Mendoza querían hacer a la propiedad. Cada cambio demostraba su falta de comprensión sobre el valor histórico de lo que habían comprado. Querían instalar una piscina moderna donde había estado el jardín de hierbas medicinales original. Planeaban convertir la capilla familiar en un bar moderno. Habían hablado sobre demoler las caballerizas del siglo XVIII para construir un garaje contemporáneo. Esperanza, Ricardo me llamó una tarde mientras yo organizaba los documentos históricos de la propiedad que había encontrado en el sótano. ¿Qué estás haciendo con esos papeles viejos? Son documentos de la historia de la hacienda, señor Mendoza.
Pensé que podrían interesarle conocer los antecedentes de su propiedad. Tomó uno de los documentos, una carta fechada en 1889, y la examinó con expresión despectiva. ¿Para qué necesitaríamos papeles tan viejos? La historia real de esta casa comienza cuando la compramos. Estos documentos incluyen los planos originales de construcción, correspondencia con artistas que crearon los frescos, y registros de las familias que vivieron aquí durante más de un siglo. Esperanza, creo que no entiendes. Nosotros somos los dueños ahora. Lo que pasó antes es irrelevante. Guardé silencio mientras continuaba organizando cuidadosamente cada documento, cada fotografía, cada carta que contaba la historia de mi familia y de la propiedad que habían creado con tanto amor. El momento de la confrontación llegó 2 semanas después. Los Mendoza habían contratado a un diseñador de interiores de la Ciudad de México para renovar completamente la mansión para su evento social. Esperanza, Claudia me llamó a la sala principal donde el diseñador estaba midiendo espacios y haciendo notas sobre cambios estructurales. Antonio aquí va a transformar completamente este espacio. Necesitarás trabajar con él para coordinar el trabajo. Antonio, un hombre elegante de mediana edad vestido completamente de negro, me miró con la expresión condescendiente que había aprendido a reconocer en gente que asumía que mi posición como empleada doméstica reflejaba mi nivel de educación. ¿Tú eres la que ha estado cuidando esta casa?, me preguntó, examinando las molduras del techo colonial. Espero que entiendas que vamos a hacer cambios significativos. Nada puede permanecer como está. Entiendo, respondí, aunque mi corazón se partía al imaginar las modificaciones que planeaban hacer. Este techo, por ejemplo, Antonio señaló hacia las vigas de madera talladas a mano que mi bisabuelo había diseñado personalmente. Es demasiado oscuro, demasiado pesado. Lo vamos a cubrir con una estructura moderna y iluminación contemporánea. ¿Cubrir las vigas originales?, pregunté, tratando de mantener mi voz neutral. Por supuesto. Esto necesita ser elegante, no rústico. Durante las siguientes horas, escuché mientras Antonio y los Mendoza discutían planes que esencialmente destruirían la integridad histórica de la hacienda. Querían pintar sobre los frescos originales, reemplazar los pisos de talavera con mármol moderno, e instalar una escalera de vidrio donde estaba la escalinata de cantera original. Esperanza, Ricardo me interrumpió mientras yo tomaba notas discretas sobre los cambios planeados. ¿Por qué estás escribiendo? No necesitamos que una empleada doméstica tome notas sobre nuestras decisiones de decoración. Disculpe, señor Mendoza. Solo quería asegurarme de entender exactamente qué cambios quieren para poder coordinar apropiadamente. Claudia se rió. Esperanza, creo que estás sobreestimando tu papel aquí. Nosotros y Antonio manejaremos todas las decisiones importantes. Tú simplemente seguirás las instrucciones. Por supuesto. Esa noche, después de que los Mendoza y Antonio terminaron sus planes, me quedé despierta hasta muy tarde revisando los documentos que había estado organizando durante semanas. Entre las cartas y fotografías familiares, finalmente encontré lo que había estado buscando durante años: la escritura original de la propiedad, fechada en 1885, que establecía claramente los derechos de herencia de la familia Santamaría. El documento había sido firmado por don Aurelio Santamaría y registrado oficialmente en el gobierno del estado. Incluía cláusulas específicas sobre cómo la propiedad debía pasar a sus descendientes, y más importante, establecía que si la familia alguna vez perdía la posesión debido a circunstancias políticas, los herederos directos tendrían derecho perpetuo a reclamar la propiedad. Durante los próximos días, me contacté discretamente con un abogado especializado en derechos de herencia y propiedades históricas. El licenciado Morales revisó los documentos que había encontrado y confirmó que tenía una base legal sólida para reclamar la propiedad. Señorita Santamaría, me dijo durante nuestra reunión confidencial, estos documentos son extraordinarios. No solo prueban su derecho a la herencia, sino que también revelan que la venta gubernamental de la propiedad a los Mendoza fue técnicamente ilegal, ya que no se notificó apropiadamente a los herederos directos. ¿Qué significa eso? Significa que usted es la propietaria legítima de la hacienda San Miguel, y que la familia Mendoza esencialmente compró propiedad robada. El viernes de esa semana, los Mendoza me convocaron a una reunión en la biblioteca que habían comenzado a renovar.
Esperanza, Claudia comenzó con el tono que usaba cuando había tomado una decisión que consideraba final. Ricardo y yo hemos decidido hacer algunos cambios en el personal de la casa. Me senté en la silla que me habían indicado, con las manos cruzadas tranquilamente en mi regazo. Como sabes, vamos a tener invitados muy importantes durante los próximos meses. Gente de sociedad, empresarios exitosos, políticos influyentes. Ricardo tomó el control de la conversación. Hemos decidido contratar una empresa de servicio profesional de la Ciudad de México. Personal que entienda cómo atender a gente de nuestro nivel social. Entiendo, respondí calmadamente. Una empleada doméstica nunca entenderá cómo manejar una propiedad así, se rieron, claramente disfrutando de lo que consideraban su generosidad al explicarme la situación. Necesitamos personal que conozca su lugar. Especialmente para un evento de la magnitud que estamos planeando, añadió Claudia. No podemos arriesgarnos a tener malentendidos sobre protocolos apropiados. Asentí mientras empacaba mentalmente mis cosas junto con los documentos familiares que había estado recopilando. ¿Cuándo necesitan que me vaya? El lunes será tu último día, declaró Ricardo. Te pagaremos hasta el final del mes como cortesía. Esa noche, llamé al licenciado Morales. Licenciado, creo que es tiempo de proceder con el reclamo legal. ¿Estás segura? Una vez que iniciemos el proceso, no habrá vuelta atrás. Completamente segura. El lunes por la mañana llegué a la hacienda temprano para empacar mis pertenencias. Los Mendoza habían salido a la Ciudad de México para reunirse con la empresa de catering para su evento, dejándome sola en la casa que había sido mi hogar durante toda mi vida. Mientras empacaba, recorrí cada habitación una última vez, tocando las paredes que mis antepasados habían construido, recordando las historias que mi abuela me había contado sobre cada rincón de la propiedad. A las 10 de la mañana, escuché un auto aproximándose por el camino de entrada. A través de la ventana, vi al licenciado Morales bajarse de su vehículo, seguido por dos hombres en trajes formales y una mujer con una carpeta oficial. Buenos días, señorita Santamaría, me saludó el licenciado Morales cuando les abrí la puerta principal. ¿Están los señores Mendoza disponibles? No, salieron temprano a la ciudad. Perfecto. Eso nos dará tiempo para preparar todo. Durante la siguiente hora, el equipo legal estableció documentos en la biblioteca mientras yo observaba desde una distancia discreta. Tenían fotografías ampliadas de la escritura original, mapas históricos de la propiedad, y documentos del gobierno que confirmaban la legalidad de mi reclamo. A las 2 de la tarde, escuchamos los autos de los Mendoza regresando. Habían traído con ellos al diseñador Antonio y a varios proveedores para comenzar las renovaciones inmediatamente. «Esperanza», gritó Claudia desde la entrada. «¿Por qué hay autos desconocidos aquí?» «Señora Mendoza», me acerqué calmadamente, «hay algunas personas que necesitan hablar con ustedes». Ricardo entró siguiendo a Claudia, con Antonio detrás de ellos. «¿Quiénes son estas personas? ¿Por qué están en nuestra casa?» El licenciado Morales se levantó de la mesa donde había estado organizando documentos. «Señor y señora Mendoza, soy el licenciado Jorge Morales, representando a la señorita Esperanza Santamaría en un asunto legal concerniente a esta propiedad». «¿Qué asunto legal?», demandó Ricardo. «Compramos esta casa legalmente del gobierno del estado». «Así es», confirmó el licenciado Morales. «Sin embargo, la venta fue realizada sin notificar apropiadamente a los herederos legítimos de la propiedad original». Claudia se rió nerviosamente. «¿Herederos legítimos? ¿De qué están hablando?». El licenciado Morales desplegó la escritura original sobre la mesa. «Esta es la escritura de propiedad original de la Hacienda San Miguel, registrada en 1885 por don Aurelio Santamaría, bisabuelo de la señorita Esperanza Santamaría». El silencio que siguió fue denso. Ricardo se acercó a examinar el documento, su rostro palideciendo mientras leía. «Esto debe ser una falsificación», murmuró. «El documento ha sido autenticado por 3 expertos independientes en documentos históricos», respondió el licenciado. «También tenemos correspondencia familiar, fotografías y registros gubernamentales que confirman la propiedad continua de la familia Santamaría hasta la confiscación revolucionaria». Antonio, que había estado observando silenciosamente, se acercó para examinar los documentos. «Esperanza es»,
Es descendiente de la familia original. La bisnieta directa del constructor original, confirmé tranquilamente. Claudia se dejó caer en una silla. Pero eres la empleada doméstica. Soy la cuidadora de mi hogar ancestral, corregí suavemente. He estado manteniendo esta propiedad y preservando su historia durante años mientras buscaba la documentación necesaria para reclamar mi herencia. Señores Mendoza, continuó el licenciado Morales, según la Ley Mexicana de Derechos de Herencia, la señorita Santamaría tiene derecho legal absoluto a esta propiedad. La venta gubernamental que ustedes utilizaron para comprar la hacienda es nula debido a la falta de notificación apropiada a los herederos. Ricardo intentó una última defensa. Pagamos millones de pesos por esta propiedad. No pueden simplemente quitárnosla. Pueden presentar un reclamo contra el gobierno por daños, respondió el licenciado, pero eso no afecta el derecho legal de la señorita Santamaría a su propiedad ancestral. Los siguientes días fueron caóticos. Los Mendoza contrataron sus propios abogados, pero la evidencia era abrumadora. Los medios de comunicación se enteraron de la historia y la transformaron en una narrativa nacional sobre justicia histórica y derechos indígenas. Es increíble, me dijo Antonio cuando regresó a la hacienda una semana después. Todo este tiempo que estaba planeando mejorar esta casa, usted sabía exactamente cómo había sido diseñada originalmente por su propia familia. Cada detalle tiene un propósito, respondí, mostrándole los planos originales que mi bisabuelo había dibujado. Los frescos cuentan la historia de la región, los jardines están diseñados según principios de armonía natural, y la arquitectura integra técnicas europeas con tradiciones indígenas. Un mes después, la Corte había confirmado oficialmente mi derecho a la propiedad. Los Mendoza habían aceptado un acuerdo financiero con el gobierno y se habían mudado a una mansión moderna en la ciudad que se ajustaba mejor a sus gustos contemporáneos. Esperanza, me dijo el licenciado Morales durante la ceremonia de transferencia oficial de propiedad. ¿Qué planea hacer con la hacienda ahora? Sonreí mientras firmaba los documentos que finalmente me reconocían como la propietaria legal de mi hogar ancestral. Voy a restaurarla a su gloria original y convertirla en un museo cultural. Mi familia construyó este lugar para preservar la historia y la cultura, y esa seguirá siendo su misión. 6 meses después, la Hacienda San Miguel había sido designada como Patrimonio Cultural Nacional. Había establecido un programa educativo sobre arquitectura colonial, jardines históricos, y preservación cultural que atraía visitantes de todo el país. La ironía final llegó cuando Claudia Mendoza solicitó una visita guiada privada para sus amigas de sociedad. La recibí en la entrada principal, vestida no como empleada doméstica, sino como la directora del museo y propietaria de la propiedad más importante de la región. Bienvenidas a la Hacienda San Miguel, dije sonriendo, mi hogar ancestral donde mi familia ha estado preservando la historia mexicana durante más de 140 años. A veces, la paciencia y la perseverancia son más poderosas que la riqueza y los prejuicios sociales. Y ocasionalmente, aquellos que asumen que conocen el lugar de una persona descubren que nunca entendieron realmente quién era ella en primer lugar. Mi nombre es Patricia Morales, tengo 32 años y durante los últimos 10 años he trabajado como consultora en inversiones inmobiliarias. Lo que mi familia nunca supo es que mi trabajo aburrido de oficina, como siempre lo describía mi hermana Linda, me había convertido en una de las inversionistas más exitosas en bienes raíces comerciales del estado. Todo comenzó cuando nuestro padre, don Alberto Morales, falleció hace 8 meses. Papá había sido un hombre trabajador que construyó un pequeño imperio, la casa familiar de 2 pisos en Polanco, una pequeña fábrica textil y varios terrenos dispersos por la ciudad que había ido comprando a lo largo de los años. Nunca fue ostentoso con su riqueza, pero sabíamos que había acumulado una fortuna considerable. El día del funeral, mientras yo aún procesaba la pérdida de nuestro padre, Linda ya estaba organizando reuniones con abogados. Mi hermana mayor, de 35 años, siempre había sido la favorita de papá, la que se quedó cerca, la que se casó con Marco Delgado, un constructor local que papá respetaba. Patricia, me dijo Linda 3 días después del funeral, mientras estábamos en la oficina del licenciado Hernández, el abogado de la familia. Sabemos que papá te quería, pero seamos realistas. Tú vives en tu pequeño mundo de números y contratos. Nunca has demostrado tener la madurez para manejar responsabilidades familiares importantes.
Llevaba un traje negro de diseñador y sus uñas perfectamente manicuradas tamborileaban sobre la mesa de caoba. Marco estaba sentado a su lado, asintiendo con aprobación a cada palabra de su esposa. ¿Qué está sugiriendo exactamente?, pregunté, aunque ya presentía hacia dónde iba la conversación. Lo que estoy sugiriendo, dijo Linda con una sonrisa condescendiente, es que yo me haga cargo de administrar la herencia. Tengo experiencia manejando la casa, conozco a todos los contactos de papá, y Marco puede supervisar los aspectos comerciales. El licenciado Hernández tosió incómodamente. En realidad, don Alberto dejó instrucciones muy específicas. La herencia debe dividirse equitativamente entre ambas hijas. Por supuesto, replicó Linda rápidamente. Pero papá escribió ese testamento hace años, antes de ver cómo resultaron nuestras vidas. Me miró con desdén. Patricia, sé honesta contigo misma. ¿Cuándo fue la última vez que lograste algo significativo? Sigues soltera, vives en ese apartamentito, trabajas en esa oficina pequeña haciendo, ¿qué exactamente haces? Consultoría en inversiones, respondí tranquilamente, acostumbrada a sus ataques. Consultoría, se rió. Eso ni siquiera es un trabajo real. Es lo que dice la gente cuando no tiene un empleo estable. Marco se aclaró la garganta. Patricia, no es personal. Pero Linda tiene razón. Manejar una herencia de esta magnitud requiere experiencia empresarial real. Mi empresa constructora ha estado creciendo. Podríamos incorporar los activos de tu padre y hacerlos realmente productivos. Los terrenos de papá, por ejemplo, continuó Linda. Están ahí sin generar nada. Marco tiene contactos, conoce el mercado de la construcción. Podríamos desarrollar proyectos importantes. Lo que ellos no sabían era que durante los últimos 5 años, yo había estado comprando discretamente terrenos estratégicos por toda la ciudad. Mi trabajo aburrido de oficina me había dado acceso a información privilegiada sobre desarrollos urbanos futuros, planes gubernamentales de expansión y proyectos de infraestructura. Había invertido cada peso que ganaba en propiedades que sabía que se revalorizarían exponencialmente. Licenciado Hernández, dije finalmente, ¿qué necesito firmar para transferir mis derechos de herencia a Linda? El abogado me miró sorprendido. Patricia, ¿estás segura? Es una decisión muy importante. Linda no pudo ocultar su triunfo. Finalmente estás siendo sensata, hermanita. Estoy siendo práctica, respondí. Claramente ustedes tienen planes más ambiciosos para los activos de papá de los que yo podría tener. 1 hora después, había firmado todos los documentos necesarios. Linda era ahora la propietaria legal de la casa familiar, la fábrica textil, los terrenos de papá y todos sus ahorros. Yo caminé hacia mi auto usado, subí al asiento del conductor y manejé hacia mi apartamentito. Lo que Linda no sabía era que mi apartamento de 2 recámaras era solo una de las 15 propiedades que poseía en la ciudad. Lo que Marco no sabía era que mi cartera de inversiones inmobiliarias valía más de 50 millones de pesos. Y lo que ninguno de los dos sabía era que acababa de heredar algo mucho más valioso que la propiedad de papá, la libertad de ver exactamente qué tipo de personas eran realmente. Durante los siguientes meses, Linda se mudó a la mansión familiar con gran fanfarria. Organizó una fiesta de inauguración, redecoró completamente la casa y comenzó a presumir su nueva vida en redes sociales. Marco expandió agresivamente su empresa constructora, usando los terrenos de papá como colateral para préstamos masivos. ¿Has visto las fotos de Linda en Facebook?, me preguntó mi asistente, Carmen, una mañana mientras revisábamos reportes de propiedades. Se ve que está disfrutando mucho la casa de tu papá. La está disfrutando, respondí sin levantar la vista de los documentos. Espero que la disfrute mientras pueda. Carmen me miró curiosa, pero no dijo nada más. Ella había trabajado conmigo durante 3 años y había aprendido que yo raramente hablaba sin una razón específica. Fue en el 5.º mes después de la muerte de papá cuando las cosas se pusieron interesantes. Marco había estado pujando agresivamente por un contrato gubernamental masivo, la construcción de un nuevo complejo comercial que incluiría oficinas, restaurantes y un centro de convenciones. Era el tipo de proyecto que podría hacer millonario a un constructor, pero también el tipo que podría destruirlo si salía mal. Conseguimos el contrato, me dijo Linda durante una de nuestras raras llamadas telefónicas. Marco va a construir el centro comercial satelital.
Es un proyecto de 200 millones de pesos. Felicidades, respondí sinceramente. Debe estar muy emocionado. Está eufórico. Finalmente vamos a estar en las grandes ligas. Aunque hizo una pausa, hay un pequeño problema con uno de los terrenos que necesitamos. El dueño no quiere vender. Sonreí para mis adentros. ¿Qué terreno? Es un lote pequeño justo en el centro del área de desarrollo. Sin él, no podemos construir el estacionamiento principal. Todo el proyecto depende de ese terreno. ¿Y el dueño no quiere negociar? Aparentemente no. Es alguien que compró el terreno hace años, antes de que se anunciara el proyecto. Marco dice que probablemente es un especulador que está esperando a que le ofrezcamos más dinero. Probablemente, concordé. 2 semanas después, recibí una llamada de Marco directamente. Su voz sonaba tensa, desesperada. Patricia, necesito un favor. Sé que tú trabajas en bienes raíces. ¿Conoces a alguien que pueda ayudarnos a localizar al dueño de un terreno? ¿De qué terreno estás hablando? Lote 47 en la colonia Satelital Norte. El dueño está registrado bajo el nombre de una empresa, Inversiones PM y Asociados. Hemos tratado de contactarlos durante semanas, pero nadie responde a nuestras llamadas. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero mantuve mi voz tranquila. ¿Por qué es tan importante ese terreno específico? Es el centro de todo el proyecto. Sin él, perdemos el contrato gubernamental. ¿Y si perdemos el contrato? Su voz se quebró ligeramente. Patricia, puse todo como colateral para este proyecto. La empresa. Los terrenos de papá, todo. Si esto no funciona, estamos arruinados. Entiendo. ¿Cuánto tiempo tienes? 1 semana. Después de eso, el gobierno cancelará el contrato y lo dará a otra empresa. Esa noche, llamé a mi abogado, el licenciado Ramírez, quien había manejado todas mis transacciones inmobiliarias durante años. Licenciado, ¿recuerda el terreno que compramos en Satelital Norte hace 3 años? El lote 47. Por supuesto, señorita Morales. Una de sus mejores compras. ¿Finalmente está lista para desarrollarlo? No exactamente. Pero creo que es hora de revelar quién es la verdadera propietaria. 3 días después, mi teléfono sonó. Era Linda, pero su voz sonaba diferente. Nerviosa. Patricia, necesitamos hablar. ¿Puedes venir a la casa? ¿A la casa de papá? Por supuesto. Todo está bien. Solo, ven, por favor. Llegué a la mansión familiar esa tarde. Linda y Marco estaban esperándome en la sala, ambos luciendo como si no hubieran dormido en días. Sobre la mesa de centro había docenas de documentos esparcidos. Patricia, comenzó Marco, sin su usual arrogancia. Necesitamos tu ayuda con algo muy importante. ¿De qué se trata? Linda se inclinó hacia adelante. El terreno que necesitamos para el proyecto, descubrimos quién es el dueño. Sí. Es una empresa llamada Inversiones PM y Asociados, dijo Marco. Hemos estado investigando, y creemos que las iniciales PM podrían significar Patricia Morales. El silencio en la habitación era ensordecedor. Los miré a ambos, sus caras llenas de esperanza desesperada. Es una coincidencia interesante, dije finalmente. Patricia, Linda se acercó y tomó mi mano. Si realmente eres tú, por favor, necesitamos tu ayuda. Marco podría perder todo. ¿Todo? Marco asintió miserablemente. Usé los terrenos de tu padre como colateral. Si perdemos este contrato, el banco se quedará con todo. Linda perdería la casa, la fábrica, todo lo que heredó. Me recliné en el sofá, mirando a mi hermana. La mujer que meses atrás se había burlado de mi trabajo aburrido de oficina, que había insistido en que yo nunca había tenido éxito en nada, ahora estaba rogando mi ayuda. Linda, dije suavemente, ¿recuerdas lo que me dijiste el día que firmé los papeles de herencia? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Patricia, yo. Me dijiste que nunca había tenido éxito en nada. Que mi trabajo no era real. Que no tenía la madurez para manejar responsabilidades importantes. Marco intervino. Patricia, estábamos equivocados. Claramente subestimamos tus habilidades empresariales. Saqué mi teléfono y mostré la aplicación de mi banco.
En la pantalla, el balance de mi cuenta principal mostraba 47.890.000 pesos. Esta es solo una de mis cuentas, expliqué calmadamente. Tengo propiedades por toda la ciudad, inversiones en 3 estados diferentes y contratos de consultoría con algunas de las empresas más grandes del país. Linda se quedó sin palabras, mirando fijamente la pantalla. Durante los últimos 10 años, mientras tú pensabas que yo era una fracasada, construí un imperio inmobiliario. Compré ese terreno específicamente porque sabía que eventualmente sería parte de un desarrollo importante. Entonces, ¿nos ayudarás?, preguntó Marco débilmente. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el jardín donde papá y yo solíamos plantar flores cuando era niña. Voy a hacer algo mejor que ayudarlos, dije finalmente. Voy a enseñarles algo sobre negocios reales. Me giré para enfrentarlos. Voy a venderles el terreno, pero por el precio justo de mercado, 20 millones de pesos. Marco palideció. No tenemos ese dinero. Lo sé, pero ofrezco financiamiento. Pueden pagarme en cuotas durante 10 años, con intereses justos. ¿Por qué harías eso?, preguntó Linda, confundida. Porque a pesar de todo, sigues siendo mi hermana. Pero más importante, porque quiero que entiendan algo. El éxito no se mide por la casa en la que vives o los activos que heredas. Se mide por lo que construyes con tu propio esfuerzo y dedicación. Saqué un contrato de mi bolsa, ya preparado por mi abogado. Este acuerdo les permitirá completar su proyecto y salvar su empresa. Pero también establece que si fallan en sus pagos, yo recupero no solo el terreno, sino todos los activos que usaron como colateral. Marco leyó el contrato con ojos vidriosos. Esto es más que justo. Es generoso. No es generosidad, Marco. Es business. Linda se acercó a mí, sus ojos llenos de arrepentimiento. Patricia, lo siento. Siento mucho cómo te traté. Siento haber subestimado todo lo que habías logrado. Lo sé, Linda. Y espero que esta experiencia les enseñe a no juzgar a las personas por las apariencias. 6 meses después, el centro comercial satelital fue inaugurado con gran éxito. Marco había aprendido a ser más humilde y conservador en sus inversiones. Linda había comenzado a interesarse genuinamente en los negocios, pidiendo mi consejo regularmente. En cuanto a mí, usé las ganancias de la venta del terreno para establecer la Fundación Alberto Morales, en honor a papá, dedicada a ayudar a jóvenes emprendedores a iniciar sus propios negocios. La verdadera victoria no fue económica. Fue ver a mi hermana finalmente entender que el éxito verdadero no se hereda, se construye. Y a veces, las personas que menos esperas resultan ser las más capaces de construir algo extraordinario desde cero. Ahora, cuando nos reunimos para las cenas familiares mensuales en la casa que una vez fue de papá, Linda siempre presenta a sus invitados como mi hermana Patricia, la empresaria más exitosa que conozco. Y yo sonrío, sabiendo que papá estaría orgulloso de ambas, por razones muy diferentes.